Bienvenidos a su canal Profe 100. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los criterios de divisibilidad de un número que nos den. Cuando hablamos de descomponer un número o de factorización de un número, lo que nos están diciendo es que el número dado debemos descomponerlo o factorizarlo en sus números primos, en el producto de sus números primos. Para poder hacer esto, necesitamos dos cosas: conocer esos números primos y conocer los criterios de divisibilidad de esos números primos. Seguramente muchos de ustedes ya han trabajado con números primos y los conocen, pero igualmente les voy a decir que los números primos más comunes que se utilizan son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Claro, hay infinidad de números primos, pero como les digo, los más comunes son 2, 3, 5, 7 y 11. A continuación vamos a presentar el criterio o los criterios de divisibilidad que correspondan y haremos un ejercicio. Nos piden que factoricemos el número dado 3025 en función de sus números primos. En este caso queremos saber si 11 es divisor de 3025 y para saberlo aplicamos el criterio de divisibilidad del 11. Que dice lo siguiente. Primero que todo, debemos identificar en el número dado los dígitos impares y pares. Los dígitos impares son el 3 y el 2. Y luego lo sumamos. 3 más 2 me da que es igual a 5. Los dígitos pares son el 0 y el 5. Lo sumamos y esto me da que es igual a 5. En segundo lugar, debo restar este resultado y eso me da 5 menos 5 igual a 0. Y por último, si este resultado es 0 u 11, en este caso es 0, 3025 es múltiplo de 11 y lo colocamos acá. Antes de comenzar la factorización del 3025, indiquemos rápidamente qué fue lo que hicimos. En primer lugar, determinamos los dígitos impares y pares. Lo sumamos y lo que me dio lo restamos para finalmente decidir si el número dado es o no es divisible por 11. Ok, ahora sí, dividimos 3025 entre 11 y nos da 275. Y de nuevo, como estamos trabajando con el criterio de divisibilidad del 11, debemos preguntarnos, ¿es 11 divisor de 275? Para saberlo, debemos aplicar los criterios de divisibilidad del 11 de nuevo, que consisten en lo que ya vimos. Obtenemos los dígitos impares y pares de esta cifra. Los dígitos impares son 2 y 5, los sumamos y eso me da que es 7. Y luego obtenemos los dígitos pares, que en esta oportunidad es 7 solamente y me da 7. Luego restamos estas cantidades y me da 0. Y según el criterio de divisibilidad del 11, si aquí me da 0, 275 es múltiplo de 11 y lo colocamos acá. Antes de continuar, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Si en alguna oportunidad acá en este resultado me llegase a dar un número negativo, no le presten atención al signo. No me interesa si este número es negativo o positivo. Lo que me interesa es el valor absoluto. Pero no me interesa para nada saber si es positivo o negativo. Continuemos. 275 entre 11 me da que es 25. 25 no es divisible por 11, es divisible por 5, según el criterio de divisibilidad del 5. Si lo quieren repasar, lo ven después. Pueden ir a la descripción y ahí encontrarán el link del video que explica ese criterio. Bien, continuemos. 25 entre 5 me da que es 5. 5 es divisible por el mismo y al darme 1 concluimos con la descomposición de 3025. Solo nos queda dar el resultado y decimos 3025 es igual al producto de sus números primos. Bien. Espero que este video les haya sido muy útil. Les doy las gracias por su atención. Si pueden, suscríbanse, se les agradece. En el canal hay otros videos que seguramente pueden ayudarlos. Y nada, espero su visita en una nueva oportunidad. ¡Feliz día!